Iglesia Universal de Jesucristo, Instituto Bíblico REP, en cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Estamos estudiando Hebreos y el título general de la enseñanza es Superando lo mejor. Tenemos un micrófono abierto, por favor lo apagamos, le agradecemos para no afectar la enseñanza, gracias. Bueno, Superando lo mejor, ese es el título general del estudio de la epístola de Hebreos. Y el día de hoy nos corresponde ya la parte número 9, estando en el capítulo 5, bajo el título el peligro de la inmadurez espiritual. El peligro de la inmadurez espiritual. Y permítame decir, mis hermanos, ya empezando a introducir como preámbulo de la enseñanza, que Dios nos enseña la necesidad de las pausas. Siempre va a ser necesario hacer altos en el camino, respirar hondo, tal vez cerrar los ojos, reflexionar, analizar lo que sucede, escuchar al Espíritu Santo y a lo mejor corregir o por lo menos reposar. Pero las pausas Dios las muestra en su palabra, que son necesarias. La Biblia en sí misma contiene varios ejemplos de ello. Para este caso de Hebreos, capítulo 5, a la altura del verso 11, el autor del texto, quien con un majestuoso argumento teológico sobre la supremacía y suficiencia de Jesucristo en pleno desarrollo, viene desarrollando una argumentación espectacularmente profunda, hermosa, brillante, reveladora, de pronto introduce una pausa, aquí a la altura del verso 11. Introduce una pausa, pone freno, hace un alto. Y realmente es una interrupción abrupta porque uno no esperaría que a esta altura hubiese ese tipo de interrupción en ese hilo de la enseñanza. Porque viene hablando el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec. Lo vemos ahí en el capítulo 4, verso 14, por ejemplo. El 5 del 1 al 10 habla del oficio del sacerdote, etcétera, del sacerdocio, etcétera. Y de pronto para. Y es como si cambiara de tema, pero es necesaria la pausa. Porque esa pausa que introduce el autor de Hebreos no es un desvío al hilo de la enseñanza. Es una aclaración que él necesita hacer. Una observación muy necesaria de realizar. Y se vuelve realmente una exhortación, como una confrontación pastoral necesaria en el momento. El autor de Hebreos se da cuenta que está entregando un alimento sólido, una gran vianda, que su audiencia está recibiendo un gran alimento, pero que esa misma audiencia a su vez está mostrando evidencias que aún necesita leche. Es como si tú estuvieras invitando a almorzar a un grupo de personas y de pronto tú te das cuenta que estas personas no pueden digerir el suculento pescado frito que tú tienes y que tienen que comer una compota. Y como que eso no, como que no cabe en la cabeza, pero si le das el pescado les va a ir mal. No van a poder digerir ese pescado. Este pasaje se convierte así en un diagnóstico clínico. Permítame esa comparación. Y es un diagnóstico clínico de orden espiritual que detecta inmadurez espiritual. Y expone sus causas, síntomas y la única terapia o solución al tema.
la más efectiva solución. De ahí que le voy a pedir el favor a mi hermano Juan Carlos, si tiene audio, por favor, que leamos Hebreos 5 del 11 al 14, Reina Valera al 60, si la tiene allí en la mano. Ahí Hebreos 5, 11, 14 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Póngale atención, por favor, a esa forma como él introduce este segmento de Hebreos. Usted puede ir al contexto, a leer lo que viene en la parte de atrás, lo que hemos estudiado en la parte de atrás, que es profundo de por sí, y de pronto dice esto. Habiendo hablado del sumo sacerdocio de Cristo, la supremacía de Cristo y una cantidad de cosas teológicamente profundas y espiritualmente muy reveladoras, y de pronto dice, ustedes se han hecho tardos para oír. Y como que allí uno dice, ¿qué pasó, verdad? Al escuchar esta lectura, vemos indiscutiblemente que el autor de Hebreos es durísimo con sus oyentes. Duro. Y definitivamente el pasaje de Hebreos 5, del 11 al 14, presenta un contraste agudo entre la infancia espiritual y la madurez. Y aquí se está revelando que el crecimiento no es automático, sino es progresivo y el resultado propio de una disciplina de orden intencional, de una actitud que tiene un propósito, crecer, madurar para dar fruto. Porque dice, después de tantos años ustedes no van a entender lo que yo les estoy diciendo. O sea, fíjense que no es por antigüedad que uno madura. Uno tiene que poner algo de su parte, y es el deseo, el propósito de estudiar la palabra, de recibir la palabra, de disfrutar la palabra y ante todo de permitirle al Espíritu Santo revelar la palabra. De ahí que hay un diagnóstico único que está haciendo el autor de la Epístola de Hebreos a la altura del versículo 11 del capítulo 5. Un diagnóstico uno y directo. Pereza para oír. Esa es la enfermedad. Ese es el problema. Ahí está el asunto que causa que no puedan realmente recibir lo que están escuchando. Y si nosotros lo analizamos con juicio, ese diagnóstico es válido hoy en un alto porcentaje de hermanitos en la fe. Porque la madurez espiritual no se adquiere por antigüedad de años concurriendo a una iglesia, ni por la cantidad de años en que teóricamente se haya hecho una oración de fe, ni porque llevamos tantos años sirviendo, haciendo tal cosa en la iglesia. No, la madurez espiritual tiene una directa conexión con la disciplina de escuchar al Espíritu Santo, de buscar la presencia del Señor, de buscar la revelación de la palabra, de buscar la relación íntima con el Dios de los cielos, de dejarse moldear por el Espíritu Santo, aunque duela. Pereza para oír. Porque dice el verso 11, acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho. Ojo, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esa expresión está hablando de la voluntad del individuo. La persona ha puesto de su parte. Es consecuencia de su conducta. Es consecuencia de sus propias decisiones. Es consecuencia de su propia manera de abordar el Evangelio, el estudio de la palabra, o cómo ha recibido la palabra a través del tiempo, independientemente a los años o al tiempo que lleve profesando la fe. El problema no radica en la complejidad del mensaje como tal, lo que realmente en el fondo está diciendo el autor de Hebreos. Es que el mensaje sí sabemos que tiene profundidad teológica y revelación, pero el problema no es la complejidad del mensaje. El problema está en la condición del receptor del mensaje. Ojo, el problema está en la condición del receptor del mensaje. ¿Cómo está escuchando el mensaje? ¿Cómo está recibiendo el mensaje? Esa frase, tardos para oír, viene del término griego
Y el término griego usado allí por el autor de Hebreos traduce o transmite la idea clarísima de incapacidad. Perdón, no transmite la idea, pero me corrijo, no transmite la idea de incapacidad, sino de pereza, lentitud o letargo. Ojo, tardos para oír. La palabra del griego de la cual se tomó la expresión tardos para oír no transmite una incapacidad, no está hablando de una incapacidad, sino de una actitud, pereza, lentitud o letargo. Eso quiere decir tardos para oír. Y esto conduce a entender que está describiendo una mente que se ha vuelto perezosa y ha perdido su agudeza. Y eso hace parte de la voluntad del individuo. Querer hacerlo o no hacerlo. O sea, es una condición adquirida con el tiempo. Que se ha alimentado con el tiempo. Que se ha permitido madurar con el tiempo. Por eso dice, os habéis hecho. No es innato, no es que haya nacido así, que con el tiempo lo ha adquirido. De ahí viene que el entender que la inmadurez comienza cuando el oído del corazón se vuelve lento para procesar lo que se ha recibido, la palabra. La inmadurez empieza, hermano, hermana, cuando el oído de tu corazón ya no quiere recibir la palabra como lo que es palabra de Dios y como que se resiste a ello. No la procesa, no quiere aplicar la verdad de Dios. Y tal vez termina acomodando la, entre comillas, verdad del hombre. O lo que el hombre quiere escuchar. No lo que le conviene, lo que debe escuchar. Que es la palabra de Dios. Ese diagnóstico de tardos para oír, pereza para oír, como diagnóstico, pereza para oír, se manifiesta por un síntoma. Hay un síntoma que evidencia ese problema. Retraso doctrinal. Tardanza doctrinal. Uno lo ve. Uno se pregunta, ¿qué pasa? Cuando dice, ¿cuántos años llevas en la iglesia? 48. Oh, gloria a Dios, 48 años. Pero como que todavía no ubica que Apocalipsis no está al comienzo de la Biblia, sino a lo último de la Biblia. Entonces uno dice, aquí pasó algo. Y ese retraso doctrinal que es el síntoma que evidencia el problema del oír, como dice el verso 12, porque debiendo ser ya maestros, atención, debiendo ser ya maestros, es decir, llevan tanto tiempo que ya deberían estar enseñando realmente. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Ojo con esto, sígame con cuidado. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, el autor detecta, observa, escucha, ve que la gente está en pañales espirituales todavía. Y necesita volverles a repetir el ABC, las vocales espirituales. O sea, si no conocen las vocales espirituales, ¿cómo piensan conocer el alfabeto espiritual? Tiene que empezar por lo básico nuevamente. Eso es lo que está diciendo. Porque lo está viendo. Entonces se evidencian las consecuencias de la pereza espiritual, de un retroceso en el conocimiento. Esa pereza espiritual, esa tardanza para oír, ese letargo para oír, esa pereza que se genera en mucha gente, genera un retraso en el conocimiento porque no se avanza al ritmo que se debería avanzar. Porque en vez de ser maestros todavía son alumnos. De maestros a alumnos. Por eso les dice, ustedes deberían ya estar enseñando, pero no, otra vez vuelven a ser alumnos, otra vez vuelven a la primaria.
Porque es natural que había una expectativa legítima de crecimiento basado ¿qué? En el tiempo transcurrido. Después de tanto tiempo ya deberían estar equipados para enseñar a otros. Ya deberían estar discipulando a otros. Ya deberían estar predicando el evangelio, llevando el mensaje, discipulando, enseñando. Pero vemos que no. Siguen sentados en las bancas. Y evidencian que no han crecido. Y él habla de rudimentos, el autor de Hebreos. Entonces él dice, no les puedo dar algo más profundo porque debo volverles a repetir el ABC de la fe. Hay que volver al principio. No puedo avanzar. Tienen que tomarse esta compota porque no pueden masticar, les falta dientes para masticar lo sólido. Y hace el comparativo entre leche versus alimentos sólidos, que son expresiones propias de la palabra. Y es una metáfora con un contexto pedagógico de aquel entonces. Y hay que recordar que la leche representa, nos da la idea de las doctrinas fundamentales, las esenciales, el evangelio básico, el arrepentimiento, la fe, lo sustancialmente necesario, lo fundamentalmente necesario que se conozca, los básicos, para que pueda haber un desarrollo. O sea, no podemos pretender, permítame este ejemplo, no podemos pretender que la persona que llegó hoy a los pies de Cristo, que nace de nuevo hoy, mañana sea un experto y pueda disertar sobre la Trinidad de Dios, si primero no ha entendido, no ha digerido y no ha procesado qué es nacer de nuevo, qué es el arrepentimiento, por qué el Evangelio lo está empezando a transformar. Esto tiene un orden, porque Dios es un Dios de orden. Ese alimento sólido representa verdades profundas de la fe. La palabra de justicia, la profundidad teológica reveladora de la palabra de fe. Por eso, cuando él aborda el tema del sacerdocio de Cristo, entiende que la gente no lo va a poder digerir. No tiene capacidad para digerir esto. Espiritualmente se va a atragantar, no tiene cómo masticar esto. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? La consecuencia es clara, directa, evidente. Incompetencia práctica. Es la consecuencia de incompetencia práctica. Porque dice el verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y en nuestras iglesias, desafortunadamente, alrededor por lo menos del contexto Colombia, Latinoamérica sobre todo, hay mucho niño espiritual, aunque lleven muchos años sentándose en la iglesia, por falta de enseñanza. Por falta de enseñanza. Hermanos, hermanas, es fundamental, vital para la iglesia estudiar la palabra. Se necesita estudiar la palabra para enseñar la palabra a profundidad, hermano, para que haya solidez, para que haya raíz profunda, para que no nos quedemos en la superficie, para ahondar, hermano. Es necesario estudiar la palabra. Por eso nuestro Instituto Bíblico Oreb tiene la enseñanza gratuita. Por eso este esfuerzo de los miércoles de llevar cursos de extensión. Nosotros como maestros no cobramos en el instituto un peso, no cobramos, hermano, lo hacemos por amor a la obra. Nosotros con mi esposa llevamos 11 años trabajando en el instituto, no cobramos un peso, ponemos incluso recursos propios para aportar a la obra, nuestros recursos de tiempo, de tecnología, de recursos
de movilización, lo que sea, con tal de poder hacer la obra, apoyar la obra. Y a lo largo de los años, si notamos algo, lo que este diagnóstico dice, hay mucha pereza en la gente para estudiar la palabra. Es verdad. Lo vemos, lo hemos visto a través de los años, hermano. Lo hemos visto a través de los años, mucha pereza para estudiar la palabra. Hay mucho conformismo con lo poquito que se sabe. Pero con lo poquito que se conoce y se sabe, la gente cree que son teólogos expertos y que pueden, entre comillas, descrestar a otros. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El creyente que se conforma con la leche es inexperto. Esa palabra inexperto que usa Reina Valera, el original griego transmite la idea y es sin habilidad, no entrenado. Inexperto, sin habilidad, no entrenado. Y aquí hay que hacer una aclaración. La deficiencia no es solo de conocimiento, sino de aplicación, de vivencia. Porque no basta realmente con saber tanto, sino que lo que se sepa, se aplique. El asunto no es cuánta Biblia tú sabes, sino cuánta Biblia tú vives realmente. ¿Cuánta Biblia se vive? Y todos los presentes acá, todos acá, somos testigos de múltiples ejemplos de personas que aún llevando años en las iglesias, sus testimonios de vida no son precisamente los más amables. Todos lo sabemos. No son los más fructíferos. Porque el ministerio del creyente es un ministerio práctico. El evangelio es un estilo de vida que testifica del Dios vivo. La palabra de justicia, esa expresión, la palabra de justicia, es el mensaje completo del evangelio. No solo que salva, sino que también enseña a vivir una vida justa y santa. Es una conducta de vida. Una conducta de vida. Y el creyente inmaduro puede conocer los hechos básicos de la salvación, puede saber Biblia, sí, la sabe. Puede repetir y recitar cualquier cantidad de versículos, sí. Pero evidencia incompetencia para aplicar los principios de la justicia de Dios a su vida diaria. Su testimonio dice todo lo contrario. Lo que habla con su boca lo termina tapando con las acciones de sus hechos, con sus ejemplos de vida. Y entonces el autor de Hebreos, al ver esto, al encontrar esto, al mirar que el problema está en esa pereza para oír, tardos para oír, la gente le ha dado pereza escuchar, y que al cabo de los años se evidencia un retraso doctrinal, no hay madurez, no ha habido crecimiento, hay una incompetencia práctica, su testimonio no es el que debería evidenciar. Plantea una solución. Dice, pero el alimento solo, estoy leyendo 14, pero el alimento solo es para los que han alcanzado madurez, y hace una observación, primero que todo. Pero el alimento solo es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, y ojo con la expresión uso, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
O sea, está diciendo, miren, la palabra gruesa, la vianda, el alimento sólido, para poderlo recibir y hacerlo útil, para que realmente produzca el efecto para lo cual es enviado, se necesita discernimiento. Y la solución que plantea el autor de Hebreos es, se necesita discernimiento. Discernimiento. Entonces, cuando se habla de discernimiento, ya entramos a un contexto de, para contrarrestar ese hábito que ha llevado a la inmadurez, entonces hay que ver qué necesita la persona para tener ese discernimiento en ejercicio. ¿Cómo es que logra madurar esa persona? ¿Qué debe hacer? ¿Qué disciplina debe tener? Y esto es clave realmente. Este versículo 14 es bastante interesante. Lo vuelvo a leer. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El uso, o sea, práctica, diario vivir, práctica diaria. Porque esa expresión madurez no está hablando de una perfección sin pecado. No. Está hablando de un desarrollo pleno. Que se ha llegado a una meta. Ese es el objetivo de la vida cristiana. Alcanzar un nivel de desarrollo. Crecer. Habla de madurar. Y ahí que un niño no se puede quedar, no se queda niño. Una persona no se queda niña. Crece. Y en la medida que crece va madurando, va cambiando su manera de pensar, su forma de hablar, cómo enfoca la vida, cómo afronta las situaciones. Va cambiando, no se puede quedar. Una persona de 25 años que actúa como un niño de 8, por ejemplo. Y habla del uso, y dice por el uso. Por el uso. Dice, los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, los sentidos espirituales. Por el uso. Esa expresión es muy importante tomarla en cuenta. No está hablando de un uso ocasional, aleatorio, de pronto. No. Está hablando de un hábito. Está hablando de un uso por una condición, un hábito adquirido a través de la práctica constante. Por eso la madurez no es un evento. Llegó de pronto. Es el resultado de una disciplina, y hablando de disciplina, hablamos de una continuidad. La madurez es el resultado de una continuidad. Es un proceso continuo que conduce a la madurez y no para. Nunca dejaremos de madurar. Nunca dejamos de crecer en lo espiritual. Hasta que el Señor nos llame a su presencia o suene la trompeta. Siempre estaremos aprendiendo algo más. Siempre estaremos siendo perfeccionados. Siempre estaremos siendo moldeados. Porque el Espíritu Santo no deja de trabajar y Él es el discipulador permanente de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que esos sentidos estén ejercitados. Claro, los sentidos espirituales estamos hablando. Y hay un símil fácil de entender con los sentidos que todos conocemos: la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, etc. Nos hemos acostumbrado tanto, pero sabemos, cuando algo está salado, está salado. Cuando algo es áspero, es áspero. Cuando algo huele delicioso, huele delicioso. Cuando una música es estridente, es estridente. Cuando una música es melodiosa, es melodiosa. En fin, nuestros sentidos nos dicen cosas, nos alertan.
nos disponen para algo. Igual sucede en lo espiritual, los sentidos deben estar entrenados, porque los sentidos propios de nosotros han sido entrenados al cabo de los años. Con el tiempo sabemos identificar las fragancias, los olores. Nuestros sentidos se han entrenado con la práctica de la vida. En todo momento, los sentidos nuestros están siendo entrenados. Cambian situaciones, cambian hechos, y los sentidos son entrenados. Verbo y gracia. Anteriormente uno cuando conducía, de alguna manera entendía el cambio de las velocidades, el cambio de las marchas, por el rugir del motor, por la sensación de los pedales, cosas de esa naturaleza. Hoy día tenemos motores prácticamente que no suenan, hermano. Y son los instrumentos de navegación que uno tiene en el carro con los que le va diciendo, o el carro automáticamente va cambiando de marcha. Cambian las cosas y nos vamos acostumbrando a eso. Les cuento una anécdota personal. Yo conduzco hace muchos años. Muchos años. Y obviamente para dar reversa, pues, yo uso los espejos laterales. El espejo del vehículo. Los usé toda la vida, así aprendí y así los usé. Hoy día mi carro tiene cámaras. Y aunque tengo cámaras, que es una guía espectacular, tengo alertas, yo sigo mirando los espejos. Porque he sido entrenado a cabo de los años y estoy en esa transición. Para no depender, para dar la reversa, no depender de los espejos, sino de las cámaras. Y me ha tocado reaprender a usar mis sentidos de acuerdo a esos recursos. Espiritualmente estamos hablando de lo mismo. Los sentidos espirituales se entrenan. Son las facultades, esos sentidos son las facultades de percepción moral y espiritual. Y ese término ejercitados nos trae la imagen de un atleta en un gimnasio que entrena rigurosamente su cuerpo. No falla porque todos los días está en el gimnasio, alistándose. Esto para poder entender la aplicación del discernimiento. Porque el resultado de ese entrenamiento, de esa disciplina, de esa conducta, es el discernimiento. Y discernimiento es la habilidad para distinguir. Una habilidad para observar, para percibir. Una habilidad para poder analizar rápidamente y tomar una decisión apropiada. No solo entre el bien y el mal. Entre la verdad y la mentira. Entre esa verdad y el error sutil que a veces aparece por ahí. Entre la sabiduría de Dios y la del mundo. Aún entre la verdad de Dios y el enemigo que se disfraza como ángel de luz. Uno necesita discernimiento. Y eso es cuestión de entrenamiento también. La gracia está presente. El don ha sido otorgado. Pero no necesita entrenarlo. Practicarlo. Y para que ese entrenamiento sea efectivo, para que esa práctica sea realmente fructífera y haya resultado, hay aspectos conexos a esa disciplina de todos los días entrenar. El atleta olímpico que quiere ser medallista olímpico sabe que no solo es entrenar y sudar y decir que entrenó 8 horas, 10 horas, 12 horas diarias. No. ¿Cómo se está alimentando? ¿A qué hora se está acostando? ¿A qué hora se está levantando? Una vida sana, no licor,
no cigarrillo, disciplina en todo sentido, orden en todo sentido. Y en la vida con Dios hay orden en todo sentido. Hay disciplina que a nosotros nos lleva a entender que no estamos en el mundo, porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, para ser claros. No estamos en el mundo para compaginarnos con el mundo, para dejarnos ensuciar del mundo, para mezclarnos con el mundo. Estamos en el mundo para ser diferentes del mundo. Estamos en el mundo para hacer luz en medio de tinieblas. Estamos en el mundo para marcar una diferencia y para que vean a Cristo en nosotros. O sea, el llamado de hebreos a la madurez es un tema central en el Nuevo Testamento. Central. Aparentemente aquí no hablaría de madurez, habla de madurez. El Nuevo Testamento toca varios aspectos de la madurez. Y veamos algunos ejemplos cómo en el Nuevo Testamento se toca esto. Por ejemplo, Pablo lo aborda. No estoy diciendo que el autor de Hebreos sea Pablo, no estoy diciendo eso, pero Pablo en otros escritos de él, no estoy diciendo que Hebreos sea escrito por él. Pablo aborda, y por ejemplo en 1 Corintios 3 del 1 al 3 dice esto Pablo. 1 Corintios 3 del 1 al 3 dice esto. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3 del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, observen que estaba hablando a la iglesia, a creyentes. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Ojo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Duro el mensaje de Pablo allá a los de Corinto, a los de la iglesia en Corinto. Duro. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Fuerte eso. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Tremenda llamada de atención de Pablo. Y Pablo hace un comparativo llamativo al conectar la dieta de leche con la carnalidad. Y esa carnalidad, Pablo la está diciendo que se manifiesta en los celos y las divisiones, los enfrentamientos, las rivalidades en las iglesias. En este caso la iglesia de Corinto. Y no está lejos de lo que uno ve en las iglesias actuales. ¿Celos? Claro que sí, celos ministeriales ni se diga. El pastor que cree que el hermanito que tiene gracia al Señor para predicar le va a quitar el puesto. El líder de alabanza que piensa que si un hermanito tiene algún don para cantar o con un instrumento lo va a sacar del liderazgo. La hermanita que cree que la hermanita que es muy formal, muy amable, muy cariñosa, va a ser más aceptada que ella. Y así, celos, rivalidades, claro. ¿Acaso no notamos en muchas iglesias que hay sectores de las iglesias que entre ellos no se pueden observar? Y uno pregunta y claro, se comenta de rivalidades entre familias, entre sectores. Perdónenme la expresión, parece que fueran pandillas. La pandilla de allá y la pandilla de acá. Perdónenme la expresión, pero es una cosa de verdad increíble. Los de allá y los de acá. ¿Cómo así? Rivalidades, divisiones sin sentido, pero existen. Y eso es inmadurez. En conocimiento, en doctrina, falta de doctrina y en una práctica equivocada que ha generado en inmadurez. Y eso conduce inevitablemente a inmadurez ética e inmadurez congregacional también. Y pésimo testimonio, indiscutiblemente. Pablo lo aborda ahí en 1 Corintios 3, 1 en adelante. Y en Efesios 4, 3 al 15 también. Y habla de la madurez como una meta corporativa para la iglesia. Efesios 4, 13 al 15. Observen lo que dice ahí Efesios 4, 13 al 15. Siga la lectura conmigo, por favor. Efesios 4, 13 al 15. Dice así.
hasta que todos lleguemos. Mire ahí, Pablo se incluye. Hasta que todos lleguemos. Pablo se está incluyendo porque él es parte de la iglesia. El apóstol es parte de la iglesia y él se incluye. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra referencia. Ese es nuestro espejo, Jesucristo. Y da la razón para que ya no seamos niños fluctuantes. Ojo, niños fluctuantes. Todos sabemos cómo es un niño. Todos pasamos por allí. Pero en las iglesias vemos muchos adultos que son niños espirituales y actúan como tales. Pero lo triste es que llevan años en el Evangelio. Pero para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que, siguiendo la verdad en amor, o sea, Cristo, la palabra, la verdad del Evangelio, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Necesitamos crecer en Cristo. Por eso la mirada debe estar en Jesucristo. Y la palabra que recibe la palabra de Dios. Y a quien dejamos obrar es a Dios por medio del Espíritu Santo. Porque el objetivo nuestro, y es lo que plantea Hebreos aquí en 5 del 11 al 14. El objetivo como iglesia, el objetivo personal, el objetivo conyugal, el objetivo familiar como creyentes, el objetivo congregacional, el objetivo conciliar, el objetivo es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para no ser niños. ¿Para no ser qué? Niños. Porque quien se conduce como niño, quien actúa como niño, es llevado por vientos de un lado para otro, vientos de doctrina, comentarios, rumores, que vi, que me dijeron, que me parece, que a lo mejor, que cómo le parece, que esto, que aquello, que vino, que no vino, que si dijo, que si no dijo, que fue, que no fue, que lo vi, que me pareció que lo vi, que si era, que no era. Y todo se vuelve expresión de condición humana. Por eso Pablo en 1 Corintios 13:11, después de hablar del amor, de la preeminencia del amor, después de hablar del amor, dice esto en 1 Corintios 13:11. 13:11 dice, cuando yo era niño, dice Pablo, y él se pone en primera persona. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Jugaba como niño. Atención. Y ahí nos podemos colocar cualquiera de nosotros. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Y recordemos nuestra niñez, éramos niños. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, traigámoslo al contexto espiritual. Cuando yo era niño espiritual, era bebé espiritual, recién nacido en el Evangelio, hablaba como un recién nacido en el Evangelio, pensaba como un recién nacido en el Evangelio y jugaba como un recién nacido en el Evangelio. Mas cuando ya crecí y maduré en el Evangelio, dejé lo que era de niño en el Evangelio. O sea, debo actuar de acuerdo a la estatura de madurez que debo tener en el Evangelio con los años. Porque los años no pueden perderse, hermano. Por eso dice Hebreos, volvamos a mirar a Hebreos allá, 5, 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos, los primeros rudimentos de las palabras del Dios. ¿Después de qué? De tanto tiempo. Hermano, ¿uno qué espera de una persona que lleva años en el Evangelio? Que hable como una persona madura en el Evangelio. Que piense como una persona madura en el Evangelio. Y que no juegue con el Evangelio. Que actúe como una persona adulta en el Evangelio, madura en el Evangelio, crecida en el Evangelio, con la responsabilidad propia
de un hijo, una hija de Dios. Ese mismo principio de la leche, esa imagen de la leche también la usa el apóstol Pedro. Pedro también lo usa y está en 1 de Pedro 2 del 1 al 3. Y Pedro 2 del 1 al 3 dice, mira, atención, Pedro 2 del 1 al 3, dice así. 1 de Pedro 2 del 1 al 13. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, atención, mire, desechando pues actitud personal, voluntad propia, determinación, es hacer uso del dominio propio que Dios nos dio. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, de pequeños se busca la leche para crecer. Para crecer. Entonces, si estamos recibiendo esa leche, ese buen alimento para crecer, ¿qué debemos tener como resultado? Crecimiento. Y si hemos crecido, a la par debe haber una expresión de madurez. Crecimiento y madurez. Y a la par con ello, en la medida que vamos creciendo, vamos haciendo la transición de leche a vianda, a alimento más grueso. Pero de comienzo debemos desear esa leche. Y tal vez todos hemos deseado esa leche y la hemos recibido. Pero no podemos esperar a cabo de los años seguir tomando leche. Aquí Pedro lo que está haciendo es una descripción positiva del apetito que tener un nuevo creyente cuando nace en Cristo. Y seguramente así estábamos todos nosotros cuando nacimos de nuevo. Y ahí fue el punto de partida para el crecimiento apropiado, de acuerdo al plan de Dios. Lo que está haciendo Hebreos, el autor de Hebreos, ahí del 11 al 14, es un jalón de orejas durísimo. Es un desafío de evaluar nuestra propia condición espiritual y a asumir la responsabilidad por nuestro crecimiento espiritual, justamente. Es que somos responsables de nuestro crecimiento, hermana. Nadie nos obliga a estudiar la palabra, nadie. Pero debemos estudiar la palabra. Atención. Aquellos que dicen que es que el Espíritu Santo me revela todo, tomando algunos pasajes, hermano, está usando mal la palabra. Le falta estudiar para entender que esos pasajes porque están escritos en esos términos. Los contextos no son los que la gente utiliza como argumento para no ir a un instituto bíblico, como hemos escuchado de hermanos. Dice, no, yo no voy al instituto bíblico porque es que a mí el Espíritu Santo me lo revela todo. A mí el Espíritu Santo me enseña todo y el Espíritu Santo a mí me dice todo y me echa el Espíritu Santo todo. Pastores que no preparan un mensaje porque el Espíritu Santo les revela. Pastores que cuando van a organizar un evento no planean nada porque el Espíritu Santo es el soberano y él hace lo que quiere. Etcétera, etcétera. Para no entrar en el tema, dejémoslo ahí, etcétera, etcétera. Entonces reitero, Hebreos 5 del 11 al 14 nos desafía a evaluar, a examinar, a poner nuestra conducta, nuestro ministerio, nuestra vida ministerial contra el espejo de la verdad. Para ver cómo estamos espiritualmente. Porque debemos tomar responsabilidad, nos debemos examinar a nosotros mismos. Debemos estar creciendo en el día a día. Debemos estar madurando en el día a día. No podemos ser los mismos hoy que hace un año atrás. No podemos ser los mismos. No. De ahí que se debe cultivar el apetito espiritual. Hay que cultivar el apetito espiritual y anota eso grande allá, hermano. Colócalo al margen de la Biblia, con color rojo, amarillo, verde, yo no sé con qué. Si es una hermanita, hasta con el esmalte que usa para las uñas, escriba ya apetito espiritual.
Porque la madurez comienza con el deseo de aprender más de la palabra. Crecer en el conocimiento del Dios eterno. Y hay que clamarle al Señor que nos dé ese deseo vehemente, hambre y sed de justicia. No solo de los pasajes sencillos que toda la vida hemos escuchado, sino de las verdades profundas de la palabra. Que se nos quite la pereza por estudiar. Que asumamos el reto de entrar a un instituto bíblico. Que asumamos el reto de enfrentarnos a las tecnologías modernas, superar esa instancia y crecer en el conocimiento del Señor. Un segundo punto importante es que hay que pasar del conocimiento a la práctica. Lo que sabemos no se puede quedar solo en la teoría. Verbo y gracia. Verbo y gracia. Un ejemplo elemental. Vas al médico y el médico te dice que hay que practicar una cirugía porque la vesícula tiroidea está en problema y hay que extraerla. Bueno, el Señor nos da confianza y bueno, Señor, si ese es el plan y hay que hacerlo así, así se hace. Entonces tú le preguntas al médico, doctor, ¿quién va a ser el cirujano? No, yo. Ah, usted es el cirujano, usted es médico cirujano. Sí, yo soy el médico cirujano. Okay. ¿Cuántas cirugías de vesícula ha practicado usted, doctor? No, ninguna, usted va a ser el primero. Como que no abre la cara así, ¿cómo así? ¿Y cuántos años lleva de práctica en su ejercicio de doctor? No, yo llevo 50 años practicando como médico y en 50 años nunca ha hecho una cirugía de vesícula, doctor. No, usted es el primero. Me voy a inaugurar con usted. Lo más seguro es que su merced no se deje operar de ese doctor. Porque ese doctor nunca practicó lo que sabía. Porque en 50 años seguramente que debería llevar un récord bien grande de cirugías de ese tipo. Voy a tomar como ejemplo a mi esposa, perdóneme, mi esposa es médica. Y ella me cuenta a mí que tiene en su récord personal haber asistido más de 150 partos de diferentes circunstancias y condiciones. Más de 150 partos en los que ella estuvo ahí presente recibiendo al niño. Es un médico que ha estado más de 150 veces al pie de la mujer que da luz. Creo que tiene un poquito de experiencia para hablar del asunto, ¿verdad? Distinto a un médico que le diga a uno, no, la primera vez. Seguramente ese médico que es la primera vez allí tiene que estar acompañado de un obstetra que lleve años de experiencia. Hay que pasar del conocimiento a la práctica, hermano. Y debes estar acompañado de alguien que lleve más experiencia. Mire, el conocimiento bíblico que no se traduce en obediencia y discernimiento es inútil, hermano. Tú puedes saber algo de la Biblia, perfecto, pero si ese algo de la Biblia no lo aplicas como obediencia, discernimiento, no te sirvió de nada. Cada día es una oportunidad, donde quiera que estemos, para ejercitar nuestros sentidos espirituales y aplicar la verdad de Dios en la práctica. Pasar del conocimiento a la práctica. Porque Dios no nos ha dado el conocimiento de su palabra para que nos la guardemos. ¿Sabes qué? Eso es ilegal ante Dios. Que tú conozcas el evangelio y te lo guardes. Cuando hay alguien al frente que necesita escucharlo. Eso no está bien. No puedes dejar de hacer lo bueno porque te es pecado. Dice la escritura eso, que aquel que pudiendo hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Entonces, cuando estamos hablando
de ese discernimiento, de cultivar el apetito espiritual, de pasar del conocimiento a la práctica, hablamos entonces de abrazar una disciplina. Necesitamos disciplina, hermano. No podemos andar por la vía dando tumbos, hermano, de orilla en orilla. Necesitamos tener un norte definido. Disciplina. Así como el atleta se somete a un entrenamiento riguroso si quiere tener resultados. El crecimiento espiritual, la madurez espiritual, el conocimiento de la palabra requiere disciplina, estudio constante, oración ferviente, comunión con otros creyentes que tengan esos mismos hábitos. Atención, comunión con creyentes que tengan los mismos hábitos. Dice el adagio popular, el que anda entre la miel, algo se le pega. Y una vida de obediencia intencional. Debemos ser obedientes intencionales en el sentido, soy obediente con la intención de aprender. Y les voy a decir algo. Con mi esposa lo hemos hablado. Nos sentimos orgullosos de pastorear UJ La Gloria. Y aquí están conectados varios hermanos de allá. Nos sentimos orgullosísimos de pastorear UJ La Gloria. ¿Por qué, pastor? Porque en UJ La Gloria cerca de 18 personas están estudiando en el Instituto Bíblico. Y eso a nosotros nos llena de orgullo, porque vemos que los hermanos tienen hambre, quieren aprender, están aplicando disciplina, quieren estudiar, están aplicando oración ferviente, están de verdad deseosos de crecer en el conocimiento del Señor. Y hacen caso a lo que sus pastores les están indicando y les están exhortando. Estudien, prepárense. A lo que vamos es que en última instancia, mis hermanos, el llamado a dejar la leche y avanzar hacia el alimento sólido es un llamado a conocer a Cristo más profundamente. Conocer a Cristo más profundamente. La madurez cristiana no es un fin en sí mismo, sino es el medio por el cual podemos disfrutar y glorificar a nuestro sumo sacerdote, a nuestro Señor Jesucristo. Hay que ser maduros, hermano. Mire, Jeremías 9:24 dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Y cómo lo vamos a entender y a conocer? Si no tenemos disciplina, si no crecemos, si no maduramos, si no estudiamos, si no oramos. Y 1 Corintios 1:30-31 dice así, en coherencia con lo anterior. Pablo escribió esto. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermano, no es para que nos alaben a nosotros, ni para sacar pecho, decir que sabemos, no, es para glorificar el nombre del Señor. Es para estar mejor preparados. Es para gozarnos, hermano, cuando aprendemos de la inmensa riqueza que hay en Cristo, en la palabra. Cuando uno aprende más de la palabra, hermano, créame, que uno se goza de haber conocido a un Dios vivo, de poder y de gloria. Pero uno necesita disciplina, orden. Uno necesita desear. Uno quiere comer de ese alimento, hermano. Y está disponible para el que lo quiera digerir, si pone de su parte para aprender, crecer y madurar. Mis hermanos, no es un llamado a perder el tiempo, no. Es un llamado a aprovechar el tiempo, deleitándonos, creciendo en el conocimiento de un Dios vivo y verdadero. Gracias por dejarte moldear
por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga en gran manera.